2. Se declara la nulidad de la elección. 3. Se revoca la entrega de la constancia de mayoría en favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, postulada por la coalición por Puebla al frente. De pronto, en Twitter nos enteramos del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, de que su propuesta de sentencia sobre el tema de la elección de gobernador en Puebla implica la anulación de la elección. Vaya tweet, dice lo siguiente, y aquí vamos a revisar, vamos a leer ese proyecto de sentencia, no el completo, sino el memo. Dice José Luis Vargas: a la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación, en aras de impulsar la justicia abierta, hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también mal llamado TRIFE, respecto de la elección a la gubernatura de Puebla. Este es un tuit. El siguiente dice: lo anterior con el fin de que se estudie y discuta esta semana. Hacerlo del conocimiento público abona en la transparencia y disminuye las especulaciones y frena cualquier intento de presión política sobre el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llama la atención este tuit, esta declaración, porque de alguna manera reconoce José Luis Vargas, el magistrado, que existen las presiones hacia sus demás compañeros cuando de conflictos postelectorales se trata. Vaya confesión expresa, quizás de manera indirecta, pero dice que hace público este proyecto de sentencia. Quiero informarles que he dejado la liga de estos dos documentos. Son dos documentos que compartió el magistrado en la descripción de este video. Si lo quieren consultar, allí está la liga, pueden ustedes leerlo con calma. En tanto, voy a compartir la pantalla de mi ordenador con el objetivo de leer uno de los dos documentos que comparte el magistrado José Luis Vargas. Vamos a este documento. El magistrado comparte dos documentos: uno, que es el proyecto de sentencia, que es el documento más extenso, y dos, el memo, que digamos es un resumen del documento más extenso. Estamos viendo en este momento el memo, el resumen. Vamos a leerlo por completo. Me parece que resulta de interés de todos ustedes, en donde propone anular la elección poblana. Dice el memo: elección de la gubernatura de Puebla, proceso electoral 2017-2018, Morena y Miguel Barbosa contra Tribunal Electoral de Puebla. Antecedentes: el 1 de julio del 2018 se efectuó la elección de la gubernatura de Puebla. El 8 siguiente, el Instituto Electoral Estatal aprobó el cómputo final, la declaración de validez de la elección y entregó la constancia a Marta Erika Alonso, candidata postulada por la coalición por Puebla al frente. Siguiente punto: ante dichos resultados, Morena, Encuentro Social, Miguel Barbosa y Sergio Mastreta interpusieron sendos recursos de inconformidad. Además, solicitaron el recuento total de la votación, petición que fue negada por el Tribunal Electoral de Puebla. El 19 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento total de la votación. Dicha diligencia se llevó a cabo del 24 al 30 del mismo mes. Por otra parte, el 10 de octubre, el Tribunal local dictó sentencia por la que confirmó la validez de la elección y el triunfo de Marta Erika Alonso. El 16 de octubre, Morena y Miguel Barbosa indistintamente impugnaron la sentencia del tribunal local ante la Sala Superior. El siguiente 25 de octubre y 13 de noviembre, los promoventes presentaron ampliaciones de demanda, mismas que resultan procedentes por tratarse de hechos que ocurrieron con posterioridad a la promoción de los juicios. Y ahora sí, vamos con los puntos que resuelve. 1. Agravio estudios. Inciso A:
Indebido desechamiento de ampliaciones y pruebas supervinientes. Los actores se duelen de que el tribunal local desechó indebidamente las ampliaciones de demandas y pruebas supervenientes que llegaron en la instancia local. Se propone declarar el agravio fundado y conocer de las ampliaciones y pruebas supervenientes en plenitud de jurisdicción. Contrario a lo que estimó el tribunal, las ampliaciones sí tienen relación con la litis de los medios de impugnación, pues en ellas alegaron la manipulación de paquetes electorales. Asimismo, la promoción de los escritos fue oportuna, ya que los presentaron dentro del plazo legal a partir de que tuvieron conocimiento efectivo de los hechos novedosos, por lo que procede conocer de tales reclamos en plenitud de jurisdicción. B, creo que es demasiado claro. Estoy al pendiente del chat por si existe alguna duda sobre el tema. B, detención ilegal de brigadistas. Los enjuiciantes alegaron que el día de la jornada electoral, 11 de sus brigadistas fueron ilegalmente detenidos por elementos de seguridad pública, con lo cual se afectó a Morena, se intimidó al electorado y se demostró la intervención de las autoridades locales. El agravio es infundado porque, tal como lo determinó el tribunal local, no quedó aprobado que las personas arrestadas eran brigadistas de Morena, ni se demostró que la detención fuera ilegal o que dicha detención afectara al partido o a su candidato. Vemos que el A lo aprobaron, el B lo desechan. C, robo de material electoral por parte de funcionarios estatales. Los recurrentes aducen que de las pruebas aportadas se podían acreditar el robo de 4 urnas y el consentimiento del gobernador para que se llevaran a cabo tales actos. Resultan infundados los reclamos porque, si bien quedó acreditado que ocurrió un accidente en el que volcó una camioneta con documentación electoral, las pruebas no acreditan la responsabilidad o vínculo con algún funcionario o dependencia estatal. El tema de la camioneta que todos vimos lo desechan. Para el Trife no procede. D, violencia generalizada al interior de las casillas. Los actores alegan que el responsable un indebido estudio de su reclamo relativo a los hechos de violencia que presentaron durante la jornada electoral, con los que se afectó de forma generalizada la elección de la gubernatura. En el proyecto se considera fundado el reclamo. Es así, pues el tribunal local analizó de forma deficiente el planteamiento de los promoventes, pues se valoraron pruebas que no guardaban relación con hechos de violencia. Así, en plenitud de jurisdicción, se tiene por acreditado que en 59 casillas ocurrieron hechos de violencia en los siguientes términos. A, en 51 casos existió robo, quema y o destrucción de materiales electorales. Y B, en 8 casillas se suspendió la recepción de la votación de forma temporal o definitiva por riesgo de violencia. Toma por válido el tema de, por cierto, el tema de la violencia en el día de la jornada electoral lo toma el Trife. Continúo leyendo. Compra de votos. Los recurrentes plantean un análisis deficiente del tribunal local respecto de su reclamo de compra de votos generalizada, según se informó en diversas notas periodísticas. Los agravios son infundados, en atención a que del análisis de las notas periodísticas no se puede acreditar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la supuesta compra de votos. Paréntesis. Para el Trife es infundada la solicitud, el tema de la compra de votos, porque la única prueba es las notas periodísticas, pero asegura el Trife que no existe una prueba directa sobre ese hecho. Cada quien que juzgue si se equivoca o no, pero esto es lo que proponen, es la propuesta de sentencia. Punto F. Indebida valoración relacionadas con el laboratorio electoral. Los promoventes combaten el análisis realizado por la responsable respecto del reclamo, consistente en que el 3 de julio la coalición por Puebla al Frente instaló y operó en el Gran Hotel de Puebla un laboratorio electoral en el que alteraban documentación con el fin de influir en favor de su candidata, lugar en el que incluso se encontraba el vehículo de un servidor público, magistrado penal local y otro de un gobierno municipal. Si bien se estima que les asiste razón a los actores respecto de la falta de valoración de pruebas por el tribunal local, se propone declarar infundado el planteamiento de los actores, porque las pruebas allegadas no acreditan que en dicho lugar se encontraran boletas o actas de elección de la gubernatura, sino que se trataba de actas vinculadas con comicios federales, sábanas de resultados y listados nominales cuya tenencia no supone una irregularidad. Es así, pues, se trata de documentación que constituye material meramente informativo, sin efectos jurídicos sobre los resultados de la elección y que podían tener en su poder los partidos políticos.
A su vez, consideró que el hecho que estuviera el coche de un funcionario judicial en las instalaciones del hotel por sí mismo no supone una afectación porque no está adscrito a la jurisdicción electoral y el evento al que asistió fuera de su horario laboral no era un acto proselitista. Por el contrario, se tiene por acreditado el uso de un automóvil del gobierno municipal de Cuetzalan del Progreso para transportar documentación electoral lícita, actos de elección federal y listados nominales en beneficio del PAN, por lo que quedó probado la utilización de recursos públicos en favor de un partido. En resumen, todo ese escándalo que vimos por el hotel, en el hotel M&M, que lo abordamos ampliamente en este canal, no lo considera como fundado. Dijo, allí había material electoral lícito y no era un laboratorio de material electoral como lo denunció Morena. Pero sí se acredita que se usó un vehículo oficial para transportar documentación electoral lícita, legal, en beneficio del PAN. Esto es lo que resuelve, lo que propone el magistrado que resuelva el TRIFE. Punto G. Sustracción de documentos por funcionaria electoral. Los enjuiciantes alegan un indebido análisis del reclamo relativo a que la presidenta del 18 Consejo Distrital sustrajo actas originales de escrutinio y cómputo de la elección de la gobernatura a fin de manipular la documentación electoral en favor de la candidata que había obtenido el triunfo. Se considera infundado el motivo de disenso porque el hecho de que exista un acta ante la Contraloría Interna no prueba que se haya sustraído documentación de manera indebida. Un acta no sirve de prueba de que ocurrió la sustracción, asegura la propuesta de sentencia. Punto H. Parcialidad de autoridades electorales locales. Se propone declarar infundado el disenso relacionado con que el OPLE, el órgano el electoral local, actuó con parcialidad debido de la dilación en la tramitación y remisión de los distintos recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral local. No obstante, se evidencia que no procedió con pericia, profesionalismo y rigor técnico que el caso ameritaba. Por otro lado, se precisa que existió un retraso injustificado por parte del Tribunal Electoral en el turno de los expedientes, mas no así un actuar parcial. Vaya manera de resolver este tema. El proyecto de sentencia dice: quedó comprobado que el órgano electoral no trabajó con pericia, con profesionalismo ni con rigor técnico. Quedó comprobado que el Tribunal Electoral tardó en darle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Estatal tardó en darle la documentación al Tribunal Electoral Federal y no lo hizo como se le pidió, pero aún así declara que infundado que estas acciones que ya enlisté, que estos errores en su actuar sean para favorecer al PAN. En fin, esto es lo que proponen como sentencia. Punto I. Traslado de documentación a sede central del OPLE, es decir, la desincorporación. Los actores reclaman que el procedimiento de desincorporación que efectuó el OPLE para el traslado de la documentación de los consejos distritales a su bodega central no tuvo justificación y que se trató de una actuación sin asidero legal. Asimismo, los recurrentes sostienen que se acreditó que durante las diligencias de traslado se abrieron paquetes electorales, se maltrató documentación y se omitió volver a cerrarlos, con lo que se vulneró la cadena de custodia. Los agravios son infundados porque el traslado de paquetes a la sede central del OPLE fue una actuación que se tenía prevista desde la etapa de preparación del proceso en diciembre del 2017 y que se encontraba justificada ante la inminente conclusión de funciones de los consejos distritales. También se considera que el hecho de que durante las diversas diligencias de traslado se abrieron paquetes electorales para extraer documentación que no fue sacada durante el desarrollo de los cómputos no resultaba suficiente para tener vulnerada la cadena de custodia. Lo anterior toda vez que se tenía por acreditado que la autoridad electoral implementó un procedimiento en el que atendió las directrices dispuestas en el marco normativo para el manejo de los paquetes y documentación electoral, lo que permitió las actuaciones estuvieran debidamente documentadas en presencia de autoridades y representantes partidistas, por lo que no existe evidencia que permita acreditar
que en tales diligencias se alteró, dañó o incorporó documentación al contenido original de los paquetes. Creo que este punto está muy claro. Punto J. Indebido resguardo de documentación en la bodega electoral. Los actores consideraron que no existieron condiciones de seguridad y debido resguardo de los paquetes durante el tiempo en el que estuvieron almacenados en la bodega central del OPLE. Al presentarse irregularidades tales como la entrada sin control al área de resguardo, el indebido sellado, así como la ausencia de representantes partidistas durante los actos de apertura de la bodega, circunstancias que vulneraron la cadena de custodia. Son fundados los reclamos del partido, toda vez que aun y cuando existe constancia de que funcionarios electorales accedieron en 50 ocasiones al área de resguardo de la documentación y los paquetes para el efecto de atender diversos requerimientos, no existe evidencia que acredite que se invitó a los representantes de los partidos políticos a presenciar tales diligencias, tal y como lo exigen los lineamientos de control y resguardo de paquetes, irregularidad que se acentúa además si se toma en consideración lo siguiente. Primer punto, apertura de paquetes. Durante el periodo de resguardo, los funcionarios electorales abrieron paquetes correspondientes a 12 distritos, 4 de los cuales ya habían sido sujetos a proceso de apertura y verificación del contenido durante la desincorporación. Punto 2. Existencia de múltiples accesos a la bodega central. Del análisis del material probatorio se desprende que el OPLE incumplió con su obligación legal de asegurarse de que la bodega contará con un único acceso, puesto que la bodega contaba con más de un acceso sin que exista constancia que acredite que durante los casi 2 meses previos en los que estuvo resguardada la documentación, los accesos adicionales hubieran estado clausurados. Punto 3. Inconsistencia en bitácora y actas circunstanciadas. La bitácora de registro de acceso y cierre del área de resguardo tiene consignado por medios electrónicos, impreso, la fecha, hora y los nombres de los funcionarios que participaron de las diligencias de apertura, calzando únicamente la firma de puño y letra. Tampoco se identifica el funcionario responsable del área del resguardo. Por su parte, los funcionarios que actuaron como oficialía electoral asentaron en 2 actas circunstanciadas de 3 y 20 de septiembre las 50 diligencias de apertura y cierre, existiendo retrasos de hasta 34 días a partir de que sucedieron las actuaciones. Diligencia del 30 de julio recogida en el acta del 3 de septiembre. Las anteriores inconsistencias impiden que pueda tenerse certeza de que tales documentales recogieron de forma directa y espontánea el desarrollo de las diligencias de acceso a la bodega, por lo que no fueron efectivas como medias de registro de acceso y de documentación de las diligencias en las que se abrió y cerró el área de resguardo. De esta forma, las inconsistencias advertidas permiten suponer que posiblemente se trata de constancias fabricadas por la autoridad con el efecto de atender el requerimiento de esta sala superior y no al momento en el que sucedieron las diligencias. Punto 4. Ausencia de registro de videos de seguridad. Finalmente, se considera que la medida adicional observada por la autoridad relativa a la instalación de 4 cámaras de seguridad para el resguardo de la documentación resultó ineficaz y no apta para la finalidad que fue instalada, toda vez que solo registraron el 22% del lapso de dichos documentos estuvieron resguardados. Vámonos con el inciso K. El punto que acabamos de leer es el más importante de todos y por el cual proponen anular la elección de Puebla. Inciso K. Recuento en sede jurisdiccional. Se consideran inoperantes los agravios relacionados con las supuestas irregularidades detectadas durante el recuento en sede jurisdiccional, a partir de las cuales los recurrentes afirman que se acredita la violación a la cadena de custodia, debido a que en el proyecto se tiene por acreditada la violación de la cadena de custodia durante el resguardo de la papelería en la sede central. Asimismo, se razona que el resultado del recuento total realizado en sede jurisdiccional pierde certeza, pues los paquetes electorales presumiblemente pudieron haber sido manipulados, viciando de origen y de manera irreparable dicha diligencia. Vaya, el recuento pues no sirve porque antes pudo haber sido manipulado el material electoral, porque pues entraron 50 veces a las bodegas. Esto es lo que dice en resumen este inciso en la propuesta de sentencia. Punto 2. Ponderación de irregularidades. Al estar acreditadas diversas irregularidades, corresponde analizar si éstas tienen impacto determinante sobre el resultado y condiciones de validez en la elección. Y destaca,
Inciso 1. Violencia en 59 casillas durante la jornada electoral. Se considera que el robo, quema y o destrucción de materiales electorales, así como la presencia de personas armadas en las casillas, constituyen una violación grave que afectó el principio constitucional de libertad del sufragio. Sin embargo, dicha violación no fue generalizada, ya que los hechos no se dieron de manera sistemática en todo el ámbito electoral y geográfico de la elección, al presentarse en menos del 1% de las casillas instaladas. Es decir, considera que no es determinante en el resultado de la elección. Punto 2. Robo de material electoral. El robo de 4 urnas y 800 boletas que se encontraban al interior de un vehículo accidentado constituyen una irregularidad sustancial porque atenta directamente contra el derecho de la ciudadanía de votar. No obstante, se concluye que esa irregularidad no se dio de forma generalizada durante la jornada electoral, pues el material robado implicó el 0.02% de los 3.023.553 votos emitidos y no existen indicios de sucesos similares. Es decir, el robo o quema de boletas no fue determinante en el resultado de la elección porque implicó el 0.02% de los votos emitidos. Punto 3. Vulneración a la cadena de custodia. Se afectó de manera grave el principio de certeza al demostrarse que, inciso 1, no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega. Inciso 2, personal de la autoridad local abrió paquetes electorales. Inciso 3, la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues esta contaba con más de un acceso principal. Inciso 4, la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la oficialía electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden que considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo. E inciso 5, no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes. Sobre esa base, con independencia de que se tenga por acreditado el grado considerable de votación del pasado 1 de julio, la certeza en la elección se ve gravemente afectada porque las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, por lo que ante tal falta de certeza procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla. Es lo que dice este proyecto de propuesta de sentencia. Nos vamos al punto 3, efectos. 1, y esto ya son las conclusiones. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, es decir, se anula lo dicho por la autoridad electoral poblana. 2, se declara la nulidad de la elección. 3, se revoca la entrega de la constancia de mayoría en favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, postulada por la coalición por Puebla al frente. 4, se solicita al INE que convoque a elección extraordinaria en el entendido de que la jornada electoral extraordinaria deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la presente ejecutoria. 5. Se da vista al INE, bueno, hago paréntesis, es decir, la elección extraordinaria se realizaría entre enero y febrero del próximo año. 5. Se da vista al INE para que proceda a dar inicio al procedimiento de destitución, ojo, procedimiento de destitución de consejeros y consejeras del Instituto Electoral Estatal y para que inicie los procedimientos sancionadores que correspondan por cuanto a los funcionarios de la autoridad electoral cuyo actuar generó las irregularidades advertidas en la resolución. Paréntesis. En realidad este proyecto de sentencia a quien evidencia no es el actuar del PAN, de Marta Erika Alonso, de incluso de Rafael Moreno Valle o del gobernador Tony Gali, sino todo es por error de las autoridades electorales locales y está pidiendo en el TRIFE, en este proyecto de sentencia, piden sanción para los consejeros poblanos. Continúo leyendo. 6. Se da vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales del Estado a efecto de que, de ser el caso, inicie las carpetas de investigación que correspondan derivado de alguna de las inconsistencias advertidas en la presente resolución. Ándale, la FEPADE, que pertenece a la PGR, le están solicitando que investigue a los consejeros o a los involucrados en las anomalías comprobadas y acreditadas por el TRIFE
pues porque que terminó en la anulación de la elección, de ser el caso. Insisto, este es un proyecto de sentencia. Y el punto último, 7, se ordena al Instituto Electoral de Puebla de inicio el procedimiento sancionador que en derecho corresponda. Así es como termina. Insisto, este es el memo, este es el resumen del proyecto de sentencia presentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, en específico, presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdés, y que a él le corresponde presentar ante el Pleno, ante los demás magistrados, que en esta semana este proyecto de sentencia es el que va a ser revisado, el que va a ser analizado, el que van a tener que votar si están en favor o en contra de lo ya leído en este video anteriormente. No nos confundamos. Es un proyecto de sentencia, digamos, es la propuesta del magistrado para que esa sea la sentencia, la palabra final del Tribunal Electoral Federal, pero que puede ser votada en contra. Todavía en la votación puede decir, no, lo rechazamos totalmente y se avala el triunfo de Marta Erika Alonso. Esto es un proyecto apenas que lo van a votar o quieren que se vote en esta semana. Ya lo conocemos todos y estaremos muy al pendientes de esa votación a ver en qué termina. Pero en resumidas cuentas, proponen anular la elección no por el mal actuar del PAN de Marta Erika Alonso, ni la presumible intervención de Rafael Moreno Valle, ni del gobernador Tony Gali, sino porque las autoridades electorales poblanas manosearon, entraron al menos 50 veces a la bodega donde era revisado el material electoral. Había más de una puerta, había puertas que no fueron resguardadas, que no fueron registradas, nada más debía tener una puerta esa bodega por ley, tenía más de una puerta, no tenían sellos y fue manoseado el material electoral, de tal manera que aunque se hizo el conteo voto por voto, no tiene ninguna validez porque previamente había sido manoseado o habían ingresado 50 veces al menos, 50 veces comprobadas y reconocidas por la autoridad electoral poblana para manosear el material electoral. Vaya propuesta de sentencia la que presenta el magistrado José Luis Vargas Valdés, que como dice, es con el objetivo de abonar en la transparencia, disminuir especulaciones y frenar cualquier intento de presión política hacia los demás magistrados. Al respecto, Morena en Puebla tuiteó, Puebla se anula, prácticamente lo dan por hecho. Esta fraudulenta elección tendrá que limpiarse por el bien de todos los poblanos que votamos por un cambio. Y el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, partidos que postularon a Marta Erika Alonso, se manifestaron en contra de la decisión del magistrado, de la propuesta del magistrado de anular la elección y de hacer pública la propuesta de sentencia. ¿Cómo ven todo esto? Vaya tema el que se está viviendo de la elección poblana y que tendremos respuesta, lo más seguro, esta semana. Estaremos muy al pendiente, incluso transmitiremos la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer en qué acaba. En tanto, quienes quieran conocer lo que leí fue el memo, digamos un resumen de la propuesta de sentencia. Quienes quieran releer el memo o la sentencia, la propuesta de sentencia completa, ya lo tienen en la descripción de este video. Pueden darle clic y está el documento subido por el magistrado José Luis Vargas Valdés. ¿Qué opinan sobre el tema? Los leo. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas y a quienes ven el Caporal matutino.